Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Se ponen de pie para reverencia a la palabra y a Dios. Me dicen un fuerte amén cuando lo tengan. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, venimos, Señor, delante de tu presencia para darte las gracias, Señor, porque sabemos que nos has guardado hasta el día de ahora, Señor, y nos has traído a tu casa, Señor, con un propósito, Padre. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, utilizando mi vida, Señor. Sé tú, Señor, hablándome como ya lo hiciste a mí, Señor. Háblale también a tu pueblo, Padre. Soy un instrumento tuyo, Señor, y me despojo de mí misma, Padre, para que seas tú, Señor, viniendo a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que hable a tu pueblo, Señor. Tú sabes cuáles son sus necesidades, Señor. Súplela, Señor, y haznos entender, Señor, que tú eres, Señor, el único que nos hace ganar esas batallas. En el nombre de tu Hijo amado hemos orado, Señor. Amén y amén. Amén. El tema de esta noche, por pura misericordia, se llama Nuestras batallas las pelea Dios. Amén. Fíjense que si comenzamos a leer en el capítulo 20, ustedes lo pueden desglosar todo en su casa. Dice la palabra de Dios y nos está hablando sobre el rey Josafat. Cuando el rey Josafat estaba en el reinado con su pueblo, vinieron los hijos de Moab y los hijos de Amón, junto con los del monte de Seir, para hacerle guerra al rey Josafat y a su pueblo. Dice la palabra de Dios que en ese momento vinieron unas personas a decirle al rey Josafat que venía una multitud tan grande que lógicamente no podían ganarla, que era más el número de lo que ellos tenían, porque eran más de 2 naciones que venían en contra de él y de su pueblo, y no venían obviamente para hacer una visita turística, ni tampoco venían para tomarse un café, sino que venían a hacerles guerra para despojarlos de sus hijos, para llevarse a sus mujeres y quitarle todo lo que el Señor les había dado por heredad. Dice la palabra de Dios que el rey Josafat en ese momento sintió temor. ¿Y cuántos de nosotros no? Cuando a usted le viene una multitud de enfermedades, nosotros lo que hacemos es sentir ese temor. Pero hay una diferencia entre la actitud que tuvo el rey Josafat en esa situación. Porque vamos a leer el 23. Dice la palabra de Dios. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Cuántos de nosotros enfrentamos los procesos, las guerras y las batallas como las enfrentó el rey Josafat? Nosotros nos postramos para decirle a Dios que nos ayude a pelear nuestras batallas, o renegamos, o cuestionamos, o le decimos al Señor: ¿por qué a mí si yo te sirvo? ¿Por qué a mí si yo voy a la iglesia? ¿Por qué a mí si yo hago todo, Señor, en tu casa? Y miren lo que hizo el rey Josafat, y cuán importante es la unión de un pueblo, cuán importante es nuestra unión como cristianos, como hijos de Dios, porque el rey Josafat tuvo temor, pero él inmediatamente humilló su rostro, se postró y le dijo al Señor que quería consultarle a él. ¿Cuántos de nosotros en las decisiones que vamos a tomar primero le consultamos a Dios? Por eso es que muchas de esas decisiones no se llevan a cabo. Si se llevan a cabo, van al fracaso. Entonces dice la palabra de Dios que él todavía hizo pregonar ayuno a todo su pueblo. Aquí podemos entender que él era un líder, pero él también le dijo a su pueblo que si ellos querían ganar esa batalla, porque tenían que someterse también y pedirle a Dios que les enseñara cómo iban a hacer eso. Dice la palabra de Dios, miren, nosotros todos, sin duda alguna, tenemos procesos, todos, pero salir de esos procesos depende de las actitudes de cada uno. Entonces por eso es que hay unos que les pasó una prueba y ya están contando a los pocos días el testimonio de que ya el Señor los ayudó a salir, porque enfrentaron esa prueba con una actitud diferente. Pero si nosotros enfrentamos las pruebas con una actitud arrogante, o como nos decían el domingo, con una actitud negativa, nosotros no vamos a llegar a nada, ni vamos a mover el corazón de Dios para que Él pueda pelear por nosotros. Volviendo a la historia del rey Josafat, dice la palabra de Dios que él mandó a reunir a todo su pueblo en una asamblea.
y que él, lo primero que hizo después de postrarse en tierra y pedirle a su pueblo que ayunara, fue enamorar a Dios, igual que nosotros. Cuando le pedimos, no solo pedimos para nosotros, sino que para todos los demás, ¿verdad? ¿Están seguros? La palabra de Dios dice aquí que él lo empezó a enamorar y él le decía: Jehová, tú eres el Dios de nuestros padres, tú eres quien tiene esa fuerza y el poder para enfrentar a esa multitud tan grande que viene contra nosotros. Entonces, cuando nosotros oramos, nosotros somos buenos para pedir, pero ni siquiera pedimos bien. Entonces ni siquiera tenemos ese poquito de gracia para enamorar a Dios, para atraerlo, para decirle cuán grande es Él, cuán infinita es su misericordia, y después decirle que nos ayuda a suplir nuestras necesidades y que pelea por nuestras batallas. Pues el rey Josafat lo hizo, y el rey Josafat enamoró a Dios. Él decía que él estaba confiado en que el Señor tenía la fuerza y el poder para enfrentar a esa multitud que lógicamente, como vuelvo a repetir, era pequeña. Ellos eran pequeños, pero he aquí la diferencia, y es que nuestra lógica terrenal no es como la lógica celestial de Dios. La lógica celestial no es limitada como la nuestra. Obviamente muchos pudieron pensar: pero ¿y qué van a hacer si el ejército les dobla en número, les triplica en número? ¿Y cómo van a enfrentar ellos a esas personas? ¿Cómo van a enfrentar? Porque, como les vuelvo a repetir, ellos no querían quedarse en su tierra, ellos querían quitarle todo lo que el Señor les había dado a ellos para ellos tenerlo. Entonces, cuando nosotros entendemos y empezamos a ver las cosas como que si ya son, ahí es donde actúa Dios. Pero nosotros esperamos a tener las cosas palpables para decir: ya me la dio el Señor. ¿Y por qué no levanta la mano ahorita y dice: ya me dio la casa el Señor? Ya me dio el auto, ya me dio el trabajo, ya vino mi familia a la iglesia. Pero nosotros queremos agradecerle a Dios hasta que ya vemos las cosas. Entonces tenemos que empezar a mover el corazón de Dios desde antes. Miren cómo lo hace nuestra pastora, es un ejemplo de eso. El carro no se lo dio el Señor ya y ya hizo el culto de acción de gracias, sino que lo hizo antes, mucho tiempo, pasó años. Ella hizo su culto de acción de gracias y después vino el carro. Pero es así porque primero buscó a Dios y Dios se encargó de lo material. Entonces, en este versículo en el que nosotros leímos, vamos a leer el versículo 11 y nuevamente el 12, que era nuestra cuña. Dice la palabra de Dios: he aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. En ese momento, el Señor, ellos estaban en una asamblea. En ese momento el Señor manda el espíritu de él por un profeta, y es el profeta Jahaziel. Dice la palabra de Dios que él, cuando vio a la multitud que estaban pidiéndole a Dios, el Señor tuvo misericordia de ellos y les dio unas palabras por medio de este profeta. ¿Cuántos de nosotros creemos realmente en los profetas que el Señor nos ha dado? Amén. Pero de verdad, o solamente un ratito, o solamente cuando nos dan la profecía oramos, y de ahí pasan 2, 3 días y ya no oramos. Cuán importante, hermanos, realmente es nuestra actitud ante las pruebas que estemos pasando. Vamos a leer el capítulo 14, el versículo 14 del mismo capítulo 20. Dice la palabra de Dios: y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Veamos el 15. Y dijo: oíd Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, y tú, pueblo de Iglesia Cristiana Internacional, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. He aquí la diferencia del rey Josafat. ¿Qué hubiese pasado si el rey Josafat, al enterarse que venía todo un ejército en contra de él, hubiese actuado con una actitud arrogante y hubiese actuado bajo su propia fuerza? Sin duda alguna no se hubiera levantado
un profeta. Y no le hubiese dicho que el Señor se iba a encargar de ellos, sino que él iba a darse como el buen salvadoreño, él mismo sobre pared. Entonces, pero la actitud de él y de su pueblo movieron el corazón de Dios. Entonces, ahora podemos entender cuán importante es cuando Pastora nos dice, ayúdenme a orar por esto, oremos por lo otro. O cuando nosotros, a veces sí, está bien que nosotros le pidamos oración, pero tampoco sobrecarguemos a Pastora. Tampoco seamos tan inconscientes de decirle que por media cosita ore por nosotros. Ella también está enfrentando luchas, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que ella está confiando en Dios desde antes, y así deberíamos de ser todos nosotros. Ustedes pueden decir, ya aquí le dio el Señor la palabra al rey Josafat y le dijo que él iba a enfrentar por ellos, que él iba a pelear por ellos. Pero eso no implicaba que el rey Josafat y su pueblo se iban a quedar durmiendo. La guerra, o sea, que el Señor peleara la guerra por ellos, no implicaba que el rey Josafat se iba a quedar en una hamaca, meciéndose tranquilo, descansando. No, el Señor le dio unas instrucciones y le dijo, yo voy a pelear la guerra por ustedes, pero ustedes mañana van a descender contra esa multitud y van a ir delante de esa multitud. Pero la actitud que tomó aquí el rey Josafat y su pueblo de obedecer la voz de Dios también es importante, porque nosotros queremos un empleo, pero no nos queremos levantar temprano. Nosotros somos así, digamos, hay dos personas, las dos personas buscan un empleo, pero una de ellas le pide al Señor, se levantó temprano, oró, salió de su casa, llevó un currículum a muchas partes y al final regresó y le dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Mientras que la otra persona le dijo, Señor, quiero un empleo, provéeme un empleo. ¿Quién va a tener ahí la respuesta? ¿El que peleó por su bendición o el que no? El que la peleó, claro, porque nosotros tenemos que entender que ahí es donde se mueve Dios, porque no implica que el Señor le va a decir, vaya hijito, yo me voy a ir temprano de mañana, me das tu currículum, yo lo voy a ir a entregar y cuando ya me den la respuesta yo te la voy a traer en tu maca para que vos digas, ay, estoy bien tranquilo, ya tengo el empleo y no hice nada, me levanté a las 2 de la tarde y sigo viendo la televisión y estoy en el Facebook. No, pero realmente ¿cómo nosotros vamos a mover el corazón de Dios si no nos queremos mover? Si queremos que Él pelee nuestras batallas mientras nosotros estamos sentados, si queremos que Él pelee nuestras batallas pero no queremos servir, no venimos a la iglesia temprano para orar, no venimos tampoco a los domingos temprano, que se supone que es el día para Dios, que todo es el día completo para Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que así como el Señor ya les había dado una promesa, a muchos de nosotros no ha dado promesa el Señor, pero también nos ha dicho, cuando nos dice una profecía por medio de nuestra pastora, dice, orá por esto, orá por lo otro, pedí por fulano de tal, así nos dice. Pero nosotros ¿qué hacemos? Como ya tenemos ahí la palabra, pensamos que el Señor la tiene que cumplir, no, pero nos dijo orá por esto. Incluso hay algunos que todavía no dan instrucciones claras, ayunar por esto, hacer lo otro, vas a hacer esto y lo otro. Pero tenemos que seguir esas instrucciones, porque es como que queremos desafiar a Dios y es como que queremos, dame lo que ya me dijiste y dámelo, y no importa que yo me porte mal, y no importa que yo haga las cosas que vos no querés. Pero aquí dice la palabra, como le vuelvo a repetir, que le dijo, yo voy a pelear por ustedes, pero ustedes mañana se van a levantar temprano y van a ir a pelear en contra de ellos. ¿Cómo iba a pelear el Señor? Ahí estaba la respuesta de ellos, si ellos eran obedientes. Dice la palabra de Dios en el 17, pueden leer conmigo. Dice, no habrá para que peleéis vosotros, en este caso, parados, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Otra vez se lo confirmó el Señor, porque en el 16 el Señor les decía que se levantaran de mañana, y nuevamente le vuelve a decir, en este caso ustedes van a estar quietos, pero no les dijo ustedes se van a quedar dormidos, ustedes van a estar quietos, pero van a estar delante de esa multitud. ¡Aleluya! Y yo voy a pelear por ustedes. Dice la palabra de Dios, y aquí este es un punto clave de la prédica, porque el Señor, cuando les dio la palabra de que Él iba a pelear por ellos, dice la palabra de Dios que nuevamente el rey Josafat, después de tener ya la bendición, se volvió a postrar en tierra. ¿Cuántos de nosotros, cuando ya tenemos el
nos postramos, adoramos y seguimos con la actitud como cuando no teníamos el milagro. Aleluya, amén. Porque cuando nosotros queremos el milagro, nos levantamos temprano, oramos, ayunamos, hacemos todo lo que Pastora nos dice para que no caigamos en esa desobediencia. Venimos a los cultos y hacemos todo. Pero cuando ya le dieron el carro, cuando ya le dieron la casa, sigue viniendo siempre a la iglesia, seguimos viniendo siempre a adorar a Dios con el mismo fervor con el que lo adorábamos cuando no teníamos. El rey Josafat lo hizo así, y por eso es que él tuvo la bendición, porque él ni siquiera había tocado ya el milagro, sino que solo recibió la palabra y nuevamente se vuelve a postrar y le dice a su pueblo: nosotros vamos a subir al monte, pero nosotros vamos a ir adorando, nosotros vamos a ir diciendo que la misericordia de Jehová es para siempre. Entonces ni siquiera tenían, como le vuelvo a repetir, ya la bendición. Ellos no habían visto que el Señor había peleado por ellos, pero solo con la palabra ellos creyeron y ellos obedecieron. Leamos el 20:20. Dice la palabra de Dios: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en vuestros profetas y seréis prosperados. Amén. ¿Cuánto le creemos a nuestra profeta de cabecera? Amén. ¿Cuánto le creemos a nuestro pastor que el Señor le está usando en profecía? Amén. ¿Estás seguro que le creemos? Sí, amén. Porque la obediencia del pueblo y del rey Josafat hizo que él dijera que ya estaban seguros solo con creerle a Dios. Entonces, ¿por qué nosotros salimos amedrentados de nuestras casas o de nuestros trabajos, de nuestros estudios, cuando ya el Señor nos dio una promesa? ¿Por qué seguimos cuestionando la gloria de Dios, la misericordia de Él, cuando ya Él nos dijo que algo va a ser sobrenatural en nuestras vidas? Dice la palabra de Dios, como ustedes ya lo leyeron: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en vuestros profetas y seréis prosperados. Entonces, si nosotros no somos prosperados es porque no creemos. Y si no estamos seguros es porque tampoco creemos. Usted y yo lo acabamos de leer aquí, y dice la palabra de Él: cuando le creemos a nuestros profetas somos prosperados. O sea que de nosotros depende cuánto tiempo pase desde la profecía hasta nuestro milagro. De nosotros depende cómo vamos a enfrentar todo lo que venga, porque siempre va a haber oposición. No crea que solo porque ya le dieron una palabra de bendición usted va a tener ya la respuesta. Siempre va a haber oposición, pero ¿cómo vamos a enfrentar ese proceso para llegar a nuestro milagro? La palabra de Dios aquí dice que nosotros tenemos que creer y que nosotros tenemos que estar seguros que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. No importa cuánto tiempo pase, pero si usted y yo seguimos siendo fieles, esa palabra se va a cumplir, porque Él no miente y Él tampoco se arrepiente como nosotros. Si nosotros seguimos leyendo toda la palabra de Dios, la obediencia sin duda alguna y la fe del rey Josafat, como les vuelvo a repetir, y quizás ya estemos cansados que nos vuelvan a hablar de obediencia, pero de lo que hablaba el hermano Jorge el día domingo, cuando decía de ese video que subió Pastora, a mí también me impactó. Yo se lo comentaba a mi novio y yo le decía: es increíble cómo al final, y el mensaje clave de ese video era: 5 minutos en bendición valen más que 10 años de ayuno y oración sin obediencia. Entonces, esos 5 minutos de obediencia que esa mujer tuvo para decirle al Señor que ya no quería vivir en esa miseria, que quería que el Señor la sacara de ahí, y entregó lo que tenía. Y como decía el pastor ahí, que para nosotros pudo ser poco porque ella entregó una casa y decía que era de adobe, y para nosotros puede decir: pero eso no vale nada. Pero decía: pero cuando usted tiene eso y para usted es todo, para usted vale mucho. Sí, amén. Entonces esa hermana llegó y entrega su casa. Y miren, hermanos, para los que no lo han visto, de verdad, véanlo, porque dice la palabra de Dios que mediante esos 5 minutos que ella tuvo, recibió una casa, y no recibió una casita, recibió una casa enorme de una persona que se subió y que dijo que era dueño de esa casa y que le iba a dar una de las mejores casas que él tenía. Entonces, y todavía le dijo que el Señor había puesto en su corazón que le diera $1,000 mensuales.
Entonces, nosotros, si llegáramos hasta esta dimensión, no de entregarle cosas materiales a Dios, digámoslo así, sino de entregarle ese poquito de carácter que todavía nos falta, que nos moldee, de entregarle todavía ese orgullo que sentimos, de entregarle nosotros sentimos que somos grandes, pero no somos así. Entonces, si le entregáramos tan solo, si como dice nuestra pastora, nos bajáramos del caballito, el Señor empezara a bendecirnos y lo hiciera en gran manera. Cuando el rey Josafat le dice estas palabras a su pueblo, como le vuelvo a repetir, él pide a su pueblo que vayan glorificando a Dios. Sin duda alguna, algunas personas de las que estaban ahí pudieron haber dicho, el rey Josafat se volvió loco, así como usted y a mí nos llaman por venir a la iglesia, por creer en cosas que dicen, pero terrenalmente no puedes tener un carro porque no tienes dinero, pero Dios te lo puede dar. Terrenalmente tal vez no puedes tener una casa, pero el Señor te la puede dar. Entonces, ellos dijeron, de seguro algunas personas dijeron, pero el rey Josafat y su pueblo están locos, porque van a enfrentarse contra una multitud que les dobla en número, que les triplica el número, y van cantando y glorificando a Dios. Entonces, ellos sabían que se iban a enfrentar contra esa multitud, pero ellos iban adorando el nombre de Dios. Así tenemos que estar nosotros desconfiados y entender que a pesar de todas las pruebas que vengan en nuestro camino, siempre vamos a tener la victoria si confiamos en Dios, si realmente creemos en Dios. Vamos a leer el versículo 23 al 25. Y dice, porque los hijos de... espera, hermano, le voy a decir algo antes. Dice aquí la palabra de Dios que cuando ellos subieron al monte, iban más de 3 naciones en contra de ellos. Y dice la palabra de Dios que los hijos de Amón y los hijos de Moab se unieron en alianza para matar a los del monte de Seir. Entonces el Señor puso las emboscadas entre ellos mismos. El Señor ni siquiera mandó a alguien, sino que entre ellos mismos, entre el ejército que quería pelear en contra del rey Josafat, puso el espíritu de confusión para que ellos mismos se mataran, y finalmente el pueblo y el reino de Josafat salió en victoria. Ahora sí vamos a leerlo para que ustedes lo comprueben. Dice del 23 al 24. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a su compañero ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, porque ninguno había escapado. Dice, o sea, imagínense, como yo me lo puedo imaginar, ustedes también háganlo. Ellos iban a enfrentarse a la guerra, y cuando ellos vieron que esa multitud tan grande que venía en contra de ellos, solamente vieron cadáveres, solamente vieron muertos, porque ya el Señor había cumplido la palabra que les había dado. Pero si ellos no se hubieran levantado, si ellos no hubieran accionado, ellos no hubiesen visto la respuesta de Dios. Pero dice la palabra de Dios, cuando ellos llegaron ahí, y estaban esperando y estaban confiando en Dios, iban cantándole, iban glorificando su nombre, y ellos vieron cadáveres. No había nadie que peleara en contra de ellos, porque ya el Señor los había vencido. No sé cuál es la multitud que puede estar contra usted. Puede ser una multitud tal vez no de personas, puede ser una multitud de enfermedades, una multitud de tristeza, una multitud de desesperación, una multitud de preocupaciones. Pero si nosotros dejamos que el Señor pelee por nosotros, esa victoria estará segura. Esa victoria será para siempre en nuestras vidas. Y vamos a poder glorificar después a Dios y contar que por medio de nosotros Él se glorificó y que hizo mostrar su poder. Pero ahí no acababa la bendición del rey Josafat y de su pueblo. Dice la palabra de Dios que Él no dejó que les tocaran ningún cabello. No dejó que pelearan, que los hirieran, que les quitaran a sus esposas, que les quitaran a sus hijos, y mucho menos que les quitaran las tierras que ellos tenían. Sino al contrario, dice la palabra de Dios, que cuando ellos vieron esos cadáveres, el rey Josafat fue con todo su pueblo a
a recoger, porque los cadáveres, las personas que venían a pelear contra ellos, tenían piedras preciosas, tenían alhajas en su ropa. Entonces, aparte de que el Señor peleó por ellos, el Señor los bendijo también a ellos. Y hablo de una bendición que se palpó en ese momento. Dice la palabra de Dios que ellos estuvieron 3 días recogiendo bendición. Yo no declaro ni decreto que usted va a pasar 3 días, declaro que va a pasar todos los días de su vida recogiendo bendición. Pero si nosotros le creemos a Dios, porque dice la palabra de Él que aquí el rey Josafat, que pasaron 3 días, porque lo que ese pueblo que venía en contra de ellos tenía era mucho. Y así declaro que va a ser nuestras bendiciones, que van a pasar días y que nuestras bendiciones no se van a acabar. Vamos a leer el 25 para que ustedes lo puedan ver. Dice la palabra de Dios: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo porque el botín, porque era mucho. La palabra de Dios, como le vuelvo a repetir, el Señor le dio la palabra, ellos hicieron caso a la palabra, se postraron ante Dios a pesar de ya tener esa palabra como un remo en su vida, y aún así el Señor lo bendijo. Amén. ¿Cuántos de nosotros realmente vamos a aprender a tomar una actitud diferente? Una actitud que va a ir más allá de lo que el Señor quiere de nosotros, que va a ir más allá para tocar el corazón de Dios, para mover el corazón de Dios. Nuestra situación actual muchas veces genera en nosotros temor, como le pasó al rey Josafat, pero nosotros tenemos que actuar diferente a lo que nosotros vemos. Nosotros tenemos que entender que las situaciones que nosotros vivimos aquí son temporales, son efímeras, se van a ir. Aleluya. Pero Dios no se va a ir. Dios está aquí para defendernos, para pelear por nosotros, para bendecirnos, para cuidarnos. Entonces, si nosotros tenemos ese temor ante la multitud de cualquier situación que esté viniendo en contra de nuestras vidas, tenemos que tomar la actitud que tomó el rey Josafat, la actitud que toma nuestra pastora, la actitud que toman muchos de nuestros líderes, que podría mencionárselo uno por uno, pero que ustedes saben que han mostrado a Dios en su testimonio, que han mostrado a Dios como personas y que han sido ejemplos para muchos de los que estamos acá. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esa multitud de pecados, a esa multitud de errores, a esa multitud de humillaciones, de vituperios, de preocupaciones que vienen en nuestras vidas, nosotros tenemos que entender que lo que nosotros vemos, Dios ya vio más allá de eso. Dios sabe que si le ha puesto una carga a usted o a mí, es porque podemos pasar esa carga. Entonces dejemos de renegar, dejemos de cuestionar, dejemos de preguntar, porque nosotros no somos nadie para decirle al Señor que por qué nosotros. Y empecemos en nuestras oraciones a agradecerle, porque nosotros somos buenos, nuevamente le digo, somos buenos para pedir, pero no somos buenos para agradecer. Somos buenos para decirle a Dios: dame, yo quiero que me des más, dame más y dame más, pero cuando nos lo da, ya no le decimos gracias, sino que al contrario, todavía seguimos pidiendo más porque decimos que nos falta esto, nos falta lo otro, y seguimos todavía pidiéndole, y no le agradecemos por lo que ya tenemos y por lo que nos va a dar, pero no porque lo merezcamos, sino porque Él es Dios. Sin Dios nosotros no somos nada, pero Él sin usted y sin mí sigue siendo Dios. Sí, amén. Usted se vaya y usted quiera venir, cuando vuelva, usted va a encontrar aquí al mismo Dios, porque Dios no deja de ser Dios. Nosotros somos los que ganamos cuando venimos a Cristo. Él ya está en el trono, Él ya peleó esa batalla por nosotros, mandó a su Hijo unigénito, lo ganó esa batalla por nosotros, y Él ya está en el trono. Así que nosotros somos los beneficiados de servirle a Él. Cuando ustedes pueden leer más abajo, en el capítulo 26, dice la palabra de Dios: y el cuarto día se juntaron, en el versículo 26, y el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca. ¿Cuántos se acuerdan que pasaron de una prédica y qué significa Beraca? Bendición, amén. Solo una persona se acuerda, solo una persona. Ya había pasado, solo uno se acuerda de su mensaje. Amén. Pero dice la palabra de Dios que ellos se quedaron ahí y que llamaron a
valle de Beraca, el valle de la bendición, porque ahí el Señor les había dado la bendición. Y nuestra pastora también nos daba un estudio sobre qué significaba Beraca, y como dicen los hermanos, es bendición, porque esa bendición había sido tan grande para ellos que dijeron, vamos aquí a darle la gloria a Dios, le vamos a poner este nombre porque aquí nos bendijo Jehová. Sigamos leyendo en el 27. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. ¿Cómo regresaron? Gozosos. No regresaron enojados, no regresaron diciéndole, ay, es que muy poquito nos dio el Señor, no regresaron diciendo, es que no me alcanza con lo que Dios me ha dado. Regresaron gozosos. Sí, amén. Porque dice la palabra de Dios, porque Dios les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Ni siquiera dice porque el Señor los bendijo con piedras preciosas o porque les dio lámpara, sino porque Él los había librado de sus enemigos. ¿Cuántos de nosotros agradecemos cuando el Señor pelea por nosotros? ¿Cuántos de verdad, pero de corazón, hermano? No solamente por compromiso, porque gracias a Dios porque peleó y no me pasó nada en el carro y pude salir en victoria, pero no salimos en victoria por nosotros mismos, salimos en victoria porque Dios ha sido fiel. Y miren cómo dice la palabra de Dios, que regresaron con gozo porque Jehová les había dado el gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron en el 28, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los hijos de Israel. Así muchos se van a quedar cuando el Señor pelee por ustedes y por mí. Así todas esas personas que no creen en nosotros, que piensan que estamos desperdiciando nuestro tiempo, que venimos y que todavía no dedicamos tiempo a nuestra familia, que venimos y como que somos locos, que vemos todo lo que nos dicen, pero así se van a quedar asombrados cuando usted le diga, mira, ya tengo mi carro, ya tengo mi casa, el Señor condonó mi deuda, el Señor me hizo libre de las cadenas que me ataban a cualquier vicio. Así se van a quedar muchos cuando nosotros digamos que el Señor ha peleado por nosotros. Cuando usted le diga, fíjate que tenía un dictamen médico donde me daban 3, 4, 5, 6 meses de vida y el Señor lo libró y aquí está la prueba y no tengo nada y estoy libre y estoy sana. Así va a pelear el Señor. Pero nosotros tenemos también, hermanos, que mover el corazón de Dios. Empecemos a hacerlo, empecemos a arrebatar, empecemos a venir y a pedir por esa palabra que Él ya nos dio. Empecemos a accionar, movámonos. Así como nos movíamos antes para lo malo, movámonos ahora para lo bueno. Así como antes, Andy, nos habían llamado para las fiestas y allá andábamos ya teníamos 3 horas de estar ahí. Así movámonos hoy. Así cuando digan, mira, va a haber tal cosa en la iglesia, no venga antes, no venga 10 minutos antes y tampoco venga hasta que ya pasó la alabanza o a la mitad de la prédica. Si usted lo ha hecho, pero usted no puede venir, gloria a Dios. Pero porque usted todavía le está dedicando ese tiempo a Dios. Pero si usted lo ha hecho porque le agarró la tarde, porque se fue a comer, porque no hizo el tiempo y se quedó dormido, entonces nosotros tenemos que aprender eso. Y miren, hermano, cuán importante es esa actitud que tenemos que tener, porque yo he escuchado personas, yo no sé si ustedes lo han escuchado, que les preguntas, ¿por qué no llegaron a la iglesia? Y te dicen, es que me quedo dormido, es que me duele la cabeza, es que mejor el domingo, todo el día voy el domingo. Y te quedas en ese momento diciendo, pero ¿por qué no valoran el día que les ha dado el Señor? ¿Por qué no valoramos desde ya que esa batalla que el diablo tal vez quiso matarnos mientras nosotros dormíamos, mientras nos levantábamos a orar? ¿Por qué no le agradecemos a Dios que peleó la batalla y que ya tenemos vida un día más? Pero nosotros queremos y pensamos que las batallas que el Señor va a pelear son batallas de bendiciones y de bendiciones que las vamos a tener en nuestras manos. Muchas veces esas batallas no son batallas de dinero, batallas de cosas materiales, son batallas en nuestras vidas, son batallas tal vez para muchos que pueden estar atados a un vicio y que el Señor hizo que ya estuvieran libres. Esas batallas también las ha peleado Dios, porque nosotros solos no podemos. Nosotros creyendo que con nuestra fuerza podemos hacer las cosas, no las vamos a hacer ni las vamos a lograr. Es probable que
Cuando nosotros debamos confiar en Dios y el Señor vea una actitud diferente en nosotros, nos diga como les dijo a su pueblo: no temáis, estad quietos, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Así le va a decir a usted y a mí el Señor, pero cuando empecemos a tener la actitud adecuada, cuando empecemos a ver de verdad que primero es Dios, segundo es Dios y tercero es Dios, no de palabras sino de acción, que primero es Dios, segundo es Dios y tercero es Dios en nuestras vidas, en todo y pese a todo, en todo lo que vamos a enfrentar, en todo lo que vamos a tener, en las bendiciones, en las pruebas, donde hay, donde no hay, donde salieron bien las cosas y donde no salieron bien las cosas. Sigue siendo Dios, porque usted y yo podemos decir: me pasó esto en el carro, me pasó esto en mi trabajo, y que nosotros con ojos materiales, con ojos naturales, lo vemos como que, fue malo, pero y que si el Señor lo libró de una situación peor, de una situación en la que pudo ir a chocar, de una situación en la que pudo pegarle a alguien, de una situación en la que podía atropellar a alguien. ¿Qué tal si esa situación nosotros, como solo lo vemos como con los ojos del momento, no podemos entender, pero Dios ya vio que no podía pasar después de eso? Ya el Señor vio que nosotros realmente íbamos a fracasar tal vez en lo que íbamos a hacer, y por eso Él nos dio la bendición. Un punto clave, hermanos, y con esto voy a ir ya terminando, de la palabra que el Señor nos quería traer y de la palabra que el Señor habló a mi vida primero, y es como se lo vuelvo a repetir, y como ya nos lo venían repitiendo desde el domingo y desde todas estas prédicas atrás: ¿qué actitud seguiremos teniendo ante la prueba? ¿Qué actitud seguiremos teniendo ante la circunstancia adversa en nuestra vida? ¿Vamos a seguir renegando? ¿Vamos a seguir cuestionando? ¿Vamos a seguir diciéndole a Dios que por qué nosotros? ¿O vamos a orar? ¿O vamos a cambiar el corazón de Dios? Vamos a decirle: Señor, si esto pasa es porque tú lo permitiste, porque dice la palabra de Dios que ni la hoja de un árbol cae sino por la voluntad de Dios. Entonces, si algo pasa en su vida, sea bueno o sea malo ante sus ojos, Dios lo ha permitido, y sin duda alguna Él lo va a sacar en victorias. Pero ¿vamos a seguir creyendo a Dios ante la situación adversa que estemos pasando, o vamos a seguir quejándonos? De nosotros depende la agilidad de nuestro milagro. De nosotros depende la agilidad de nuestra bendición. Si nosotros seguimos estancándonos como cristianos y seguimos quedándonos, como ya nos decían en las predicaciones pasadas, como enanos espirituales, como pequeñitos delante de Dios, que no queremos crecer, que queremos seguir ahí en el fondo escuchando la palabra de Dios, que no queremos levantarnos, que no queremos accionar, entonces el Señor no va a pelear esa batalla. El Señor no va a pelear una batalla donde usted y yo estemos cómodos. El Señor no va a pelear una batalla donde usted y yo estemos dormidos, bien tranquilos, con una Coca-Cola, y Él va a estar allá peleando por todos nosotros. No, el Señor va a pelear esa batalla, como se lo dijo ahora en el mensaje. Nuestras batallas las pelea Dios, pero las va a pelear si nosotros actuamos como Él quiere que actuemos, como verdaderos hijos de Dios. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciendo por lo que tú nos has dado, Padre. Gracias, Señor, porque nos has hecho entender que todas esas batallas, Señor, tú las vas a pelear desde ahora en adelante, y que vamos a entender, Señor, que esa actitud es importante. Hermanos, si nosotros estamos aquí es porque el Señor lo ha permitido. Si usted piensa, si usted cree, si usted ha sentido en su corazón que no ha tenido la actitud correcta delante de Dios, que se ha enfrentado a una multitud de enfermedades, a una multitud de humillaciones, y lo ha hecho por su cuenta, y no ha entendido que es Dios quien va delante de usted para pelear, pase adelante, reconcíliese, pase adelante a aceptar a Dios, hermanos. Le pido, Señor, que sea usted tocando los corazones de su pueblo, sea usted, Señor, incomodando, Señor, a su pueblo, Padre, para que podamos entender, Señor, que tú eres quien va a pelear por nosotros. Nuevamente hago este llamado, hermanos, para que si hay alguien en este lugar que quiera aceptar a Cristo Jesús como su corazón, que quiera entender, que quiera comprobar que el Señor pelea por sus hijos, que el Señor va a pelear cada una de esas batallas y de esas luchas que tenemos a diario, pase al frente, porque va a haber alguien que va a orar por usted, y el Señor lo va a recibir con los brazos abiertos. Pero si no hay nadie y quiere alguien pasar a reconciliarse, pase
hermano, que no lo detenga esa silla, que no lo detenga ese espíritu donde usted diga que le da pena. Pase, hermano, pase. Nadie lo va a ver, solo lo está viendo Dios y está recibiendo ese reconcilio para la gloria y la honra de Él. Pero si no hay nadie, hermanos, que el Señor le bendiga y que comprendamos que nuestras batallas las peleará Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén.